el abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del director nacional de INDAP, por medio del cual informa, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de presupuesto del año 2024, en su glosa 19, el avance al cuarto trimestre de las medidas adoptadas a causa de emergencias agrícolas derivadas de heladas o precipitaciones, distinguiendo agricultores afectados, producción dañada y estudios e investigaciones llevados a cabo por INDAP para estos efectos. También un oficio del director nacional de INDAP, por medio del cual informa sobre las medidas adoptadas por esta institución en la prevención del control de la plaga de Drosophila Suzuki y adjunta un folleto informativo. Un correo también a través del sistema de la ley de lobby de la Cámara de Diputados, mediante el cual el diputado señor Daniel Ilayú solicita audiencia para que la ONG Acción Efecto realice una presentación del borrador de proyecto de ley sobre etiquetado único para alimentos 100% de origen vegetal, con el objetivo de regular de manera adecuada el mercado de productores, distribuidores locales de venta y consumidores de alimentos 100% de origen vegetal. También un correo del gabinete de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, por medio del cual la excusa de no asistir a la sesión de hoy debido a compromisos previamente agendados. Aprovecha de agradecer la atención que la comisión le dedicó en su sesión el día de ayer, en que la subsecretaria Sangüesa participó, y expresa nuevamente su disposición para participar y aportar antecedentes a las materias de interés común que se puedan abordar con la comisión. Y por último, un correo de los jefes de bancada del Comité PPD Independientes y Comité Frente Amplio Independientes, por medio del cual informa que en la sesión de hoy, la diputada Carolina Marzán será reemplazada por la diputada doña Marcela Riquelme a partir de que la primera de ellas se retire de esta sesión. Eso es todo, presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre otros temas o temas varios, diputada Navellán, adelante. Inevitable, ¿no es cierto, presidente? No, pero sí está bien. Bueno, dar la bienvenida al ministro de Agricultura. En primer lugar, me gustaría referirme al tremendo incendio que hubo en Los Sauces, donde por desgracia fallecieron hasta ahora 3, porque hay uno que está muy grave, así que no sabemos qué va a pasar con él. Personas que combatían el fuego como parte de una brigada para control de incendios contratada por la CMPC. La verdad que la situación es tremendamente lamentable. Uno de los chicos que murió había tenido guagua recién hacía poco, era un cabro de 22 años. Los otros 2 de 40 y algo cada uno tenían años de experiencia. Esto no fue por falta de experiencia en el control de incendios, pero este es un incendio que escuchamos hoy día en la mañana, los primeros resultados de las primeras indagaciones. Incluso el ministro, por su intermedio presidente, también hizo declaraciones al respecto, de que esto partió por una disputa entre 2 vecinos respecto de un territorio y uno no encontró nada mejor que prenderle fuego al tema y la cuestión se arrancó de mano y resultaron quemadas más de 400 hectáreas y lo más tremendo, la pérdida de estos 3 brigadistas. Entonces yo, presidente, me gustaría, por su intermedio, solicitarle, sé que ya no vamos a alcanzar, pero para mañana, no sé si está factible, presidente, que usted como presidente de la comisión pudiera pedir un minuto de silencio por estos brigadistas fallecidos en la sala, en la sesión de mañana. Y de no ser factible mañana, en la sesión que estamos citados para el día viernes o sábado a más tardar. Sí, Eso, presidente. diputada, el día lunes se hizo el minuto de silencio, que fue la información que se entregó fue no la más exacta, porque se señaló que eran brigadistas de la compañía manufacturera de papeles y cartones. Y no era eso en realidad, porque eran brigadistas de un equipo externo, digamos, a la compañía, a la CMPC. Ya se hizo, la información obviamente no es la más acertada, no sé si fue con la finalidad de exponer a la empresa a una situación irregular o no, pero el minuto de silencio ya se hizo, por lo tanto es inoficioso poderlo realizar nuevamente, salvo que falleciera que esperamos que eso no ocurra. Y respecto de las responsabilidades del hecho, efectivamente está esa versión. La persona estaría ya identificada por la información que me ha llegado, pero no podemos obviamente tener mayor cantidad de datos porque la investigación
Sí, está en curso. Lo único que puedo señalar de que en ese sector hubo incendios hace 2 o 3 años atrás, donde ya había muchos palos o árboles que estaban secos producto de ese incendio y pastizales muy grandes en algunos sectores. Y eso avivó claramente el fuego que el día domingo se conjugó con altas temperaturas y vientos bastante grandes, por así decirlo. Yo no estaba en el lugar, pero sí muy cerca de ahí y efectivamente la temperatura y los vientos eran intensos. Sí. Esperemos que este tipo de situaciones no ocurran, que las investigaciones arrojen cuál fue la razón de esto para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a ocurrir nuevamente. Sabemos que el comportamiento del fuego es impredecible, depende de los vientos, depende de la conformación del terreno y eso también lleva a repensar respecto de quiénes deben combatir en los lugares si es que tienen que tener un mínimo de conocimiento de la conformación del terreno, de las quebradas, donde hay agua, donde no hay agua, porque el comportamiento del fuego cambia de un momento a otro y se pueden quedar encerrados. Entonces, eh, es una situación bien compleja. Normalmente los que fallecen en este tipo de cosas son personas que no son los lugareños, son gente que viene de fuera a combatir y es un tema que tendrá que analizarse y establecerse las investigaciones del caso. No sé, eh, el ministro está acá, vimos unas declaraciones de él en prensa, preocupado por lo que está ocurriendo. No sé si el ministro nos puede agregar algo respecto del tema, ya que lo trató la diputada Gloria Navellán. Presidente, por su intermedio, saludar a las diputadas y al diputado Linco. Perdón, al diputado Yukense también. Comentar que es preliminar, pero corrobora lo que decía la diputada Navellán, de que hay muchos testigos en estas indagaciones que hace CONAS previamente, de que lo de los sauces fue esta pelea brutal de enemistad entre dos vecinos y uno prendió fuego. En el caso del incendio de San Esteban, manipulación no cuidadosa, ahí murió una señora, una abuelita, ya hay un niño, un adolescente con muy grave, o sea, es bien jodido. Eso fue por manipulación de un horno de barro de manera irresponsable. Y el del Cajón del Maipo fue por asado. Todos conocemos esos vientos altos que hay en el Cajón del Maipo arriba y haciendo asado. Es una gran irresponsabilidad. Hoy día pasamos de 1 a 4 de estas cámaras en el Costanera Center y ahí Baldini daba el dato de que, por ejemplo, que la región metropolitana lleva un 65% más de incendios comparado con el año pasado. En cambio, la Araucanía, Concepción, Biobío, Valparaíso andan mejor, entre comillas. Pero en Santiago, ¿recuerdan ustedes el incendio de Melipilla, Peñaflor, varios en Melipilla, San Pedro? Hay como harta recurrencia. En cifras globales, se anda por ahí la cantidad de incendios y va un 30% de menos hectáreas quemadas, llevamos 30.000, entre comillas, cuando uno lo compara con el quinquenio, porque esa es como la manera de peras con peras, ¿no? 30.000 hectáreas quemadas a mediados de enero y ahora estamos en torno a las 20.000, porque ha habido harto del ataque directo y lo que ustedes conocen, además de mayor coordinación con la industria forestal en su totalidad y cámaras que detectan rápidamente por inteligencia artificial los lugares. Es lo que puedo informar respecto a eso y también quizás comentarles que mañana, y por eso mi excusa por lo del día lunes,
porque el gobierno le puso discusión inmediata a la ley de incendios. Mañana, en la mañana, deberíamos despachar la ley que se le cambió el nombre ya, la que pasó por acá y por la Comisión de Vivienda, es ley de prevención y mitigación de incendios forestales, porque no es ley de incendios. Eso está en el Código Penal y las penas, ustedes saben, son altas, hasta 20 años de cárcel a quien los provoca, teóricamente, y a quien era negligencia mayor, hasta 12 años de cárcel. Se termina con muerte, pero bueno, la jurisprudencia ha sido bastante más moderada por parte de los tribunales. Eso es lo que puedo informar globalmente. Ministro, sabemos menos superficie, menos hechos, pero más muerte en promedio, creo yo, en relación al último quinquenio. Claro, claro. No, pero hasta esta fecha. No, a la andamos fecha. por ahí, presidente. Recuerde que murieron también 2 personas en un avión en Panguilemu, ¿se acuerda el año pasado? Dos en Lautaro, ¿no? Fue bien loco eso. Galvarino, perdón. Galvarino. Sí. Bueno, Andamos por esperemos ahí. que no tengamos un verano tan complejo como aquí. Ya, dejemos que... Ya, sí, sí, diputada Naya. Gracias, presidente. Ya que estábamos hablando de CONAF, hoy día sale una información en el diario La Segunda que replica en parte la respuesta al oficio enviado a Contraloría por la Comisión Investigadora del Incendio de Viña del Mar, de la cual formé parte, y en la cual Contraloría establece claramente una serie de errores, tal cual, cometidos por CONAF durante el manejo de la emergencia, desde que partió, incluido el manejo del fuego, incluido el no avisarle bien a Senapred, incluido que le fallaron una serie de programas computacionales, incluido un montón de errores y fallas. Entonces, sé que hay algunas personas que han renunciado a raíz de esto, sé que han habido personas que ya no están en CONAF hoy día, pero claramente el informe es bien lapidario. Entonces yo quisiera preguntarle al ministro, puede que no tenga la respuesta a mano, porque es un tema que está saliendo ahora, si no le pediría que en marzo por último la traiga, pero me gustaría preguntarle al ministro, porque esta respuesta no es de hoy día, es de hace un rato ya. Además, el informe de la Comisión Investigadora del Incendio de Viña también salió hace bastante rato, donde, entre otros, también tuvimos testimonio de personas que trabajaban en CONAF y que trabajan en CONAF, varios de ellos dirigentes sindicales que además acusaron prácticas de caja pagadora política, así lo denominaron ellos, a CONAF, por personas ligadas a ciertos partidos políticos y a un cierto ministro. Eso fue lo que se dijo en la comisión. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle al ministro es qué medidas se han tomado en CONAF, no solo de separar a los que provocaron el incendio, me refiero a los errores que están denunciados en ese informe de Contraloría respecto de procedimientos llevados a cabo por CONAF. Me gustaría saber si es que efectivamente el Ministerio ha tomado medidas al respecto para solucionar esos programas computacionales que no sirvieron, que no funcionaron en lo que es la comunicación con Senapred y respecto de los procedimientos que llevaron a que este incendio se escapara de manos de la forma como se escapó. Gracias, presidente. Ministro, Presidente, va a ser muy breve, porque Sí, ustedes tienen sí. los informes de CONAF, que reconoce problemas serios que tuvo de comunicación. No obstante, en el comando del incendio estaba presente Senapred, estaban los actores, bomberos y demás. Ahí está archidicho, documentado con nombre y apellido. Segundo, no hay ningún, ¿para qué ir al tiro a eso? Porque ya la segunda, y usted, con su permiso, presidente, tengo que hacerme cargo, no hay ningún militante del partido Federación Regionalista Verde entre los señalados por la Contraloría, porque no hay ninguno de ellos en todo el sistema de la gerencia de incendios de la CONAF. Cero. Nadie. Para evitar hagamos política grande, no politiquería, ¿no? De andar como apuntando y señalando cajas pagadoras. ¿Qué se ha hecho? De hecho, hoy día tuve una conversación con Aida Baldini,
se ha obligado a las personas que señaló Contraloría que devuelvan, y lo han hecho, temas de trayecto, que también lo hacían pasar algunos de ellos como horas extra. Paréntesis, 95% de estos funcionarios son, para eso se le olvida al sindicato de profesionales, son todos funcionarios de carrera, son gente antigua en la CONAF. Luego, recordemos, se pidió nuevos sistemas más estrictos de entrevista y apoyo psicológico para evitar la penetración de personas desquiciadas a la institución. Que también, de nuevo, maticemos, recordemos que el famoso bombero había sido rechazado en CONAF. ¿Recuerdan el primero de los...? Porque los sistemas en parte funcionaban, ¿no? Para no meter. Recordar también, y eso es parte de la respuesta que se prepara a la Contraloría, de que hay obligaciones legales que no se pueden soslayar. Recuerden que los contratistas son trabajadores temporales que tienen contrato por los trabajadores temporales también tienen que cumplir estándares laborales. Y en el caso de CONAF Valparaíso hay una nueva dirección regional y se cambió también la gerencia de incendios. Hay un cambio en el 60% de directivos. Sí. Y de los directivos en general de la gerencia de incendios ha habido un cambio en torno a la mitad de ellos, que son medidas concretas. Gracias, ministro. Diputado Harry Jurgensen. Muchas gracias, presidente. Bueno, presidente, en realidad aprovechando que hoy día está el señor director del SAC y el señor ministro, bueno, ayer se tocó el tema que me preocupó mucho a mí en su momento, que era el brote de feria aftosa que apareció en Alemania, pero faltó abordar un tema que me gustaría preguntarle, en realidad es bien corto y bien simple, que tiene relación con simulacros que se realizan cada cierto tiempo en caso de un brote de feria aftosa en distintos países. El último simulacro que se hizo aquí en Chile fue el año 2019 y eso se hace bajo la mirada de la Organización Mundial de Sanidad Animal, esto con los veterinarios del cono permanente, los veterinarios permanentes del cono sur, que tengo entendido que se evaluó de forma muy exitosa en ese momento. Son 4 días que se realizó el simulacro en junio del año 2019 y anteriormente también se hizo en Chile algo similar. Este año se han hecho simulacros de este tipo, tengo entendido, en Perú, en Argentina. Y la pregunta es si hay algo para nosotros en el corto plazo o hay una periodicidad que aplica para hacerlo en conjunto con esta organización, que son los que ven para ver cómo están preparadas nuestras autoridades. Esa es la pregunta, si hay en carpeta un simulacro pronto en nuestro país, que no es en todo Chile, si se ve en Puerto Vara, anteriormente se había hecho, tengo entendido, en Melipilla, y se va haciendo de esa forma. Eso, presidente, por su intermedio, al ministro o al director del SAC. Gracias. Ministro o director, no sé, encienda. Vamos a ser bien escueto, querido diputado, por razones de tiempo. Hemos estado con harto foco en lo de brucelosis, está libre los ríos, queremos lograrlo en eso, pero por su intermedio, si puede el director nacional del SAC responder. Sí. Muy buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Con su permiso, señor presidente. Hay permanentemente simulacros. Nosotros tenemos una participación muy importante de la Organización Mundial de Salud Animal. El vicepresidente para Latinoamérica es un funcionario SAC, don Carlos Orellana, que muy honrosamente nos dirige, y durante el año pasado Chile tuvo la presidencia del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, asociado al CAS. Nosotros estamos muy activos, de hecho nuestros funcionarios, hay que entender que desde el año 87 Chile no tiene fiebre aftosa, hemos sido pioneros y hemos dictado clase al mundo de cómo se logró esa hazaña que no lo logró el resto de Latinoamérica. Y hoy día Bolivia y Brasil están tratando de salir libres, el resto de los países están un poco más atrás. Nosotros permanentemente estamos abocados a hacer vigilancia, simulacro,
para evitar el ingreso principalmente desde Argentina, que es lo que nos preocupa más que desde la zona norte, que no hay tanto riesgo, pero sí hay que recordar que el año 87 el último ingreso fue desde Trapa. Entonces, ahí siempre estamos haciendo controles a nivel de veranada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestro equipo permanentemente revisando boca, mama y pata, soy veterinario, algo manejo el tema, entonces, para ver que no se nos presente ningún caso al respecto. Así que, diputado, sí, estamos ahí permanentemente atendiendo la situación. Hoy día hemos tomado mucho cuidado con lo que ingresa a Chile desde Alemania. Alemania se autocerró. Prohibió la salida. Y nosotros, además, estamos revisando la carga de hace 28 días atrás que viniera en tránsito para que todo lo que llegue sea súper revisado para evitar que una plaga de este tipo que nos costó tanto tiempo erradicar vuelva a aparecer. Hoy día estamos en una etapa más allá, que es erradicar brucelosis. Como bien decía el ministro, ya erradicamos los ríos, la idea y avanzamos bastante en los lagos. El sur ya está erradicado, el norte también, y vamos a seguir avanzando con el resto de las 7 regiones que nos quedan por erradicar en el país. Sí, sobre Pero el punto... en específico, gracias, presidente, por la pregunta que le hice. Yo intenté un simulacro de ese nivel, en conjunto con la Organización Mundial de Salud Animal, se hizo por última vez el 2019. Entiendo que a ese se refiere usted también, que se han hecho más que esos después del 2019. Perdón. O viene para los próximos meses o años. El 2019 fue el último, así por llamarlo, oficial, con título, con prensa, con todo, pero permanentemente nosotros estamos haciendo trabajo. Si mal no recuerdo, en octubre viene la directora mundial de OMSA y en base a eso también a la cumbre lechera que vamos a tener, donde también esperamos dar buenos anuncios del tema brucelosis y en torno a ello también estamos activando mucho más nuestros servicios. Le puedo dar los datos, le puedo mandar si me permite los datos específicos de los últimos trabajos que se han hecho al respecto por escrito junto con la comisión. ¿El qué? Ya, dele nomás, ya. Gracias, presidente. Cortito. Lo que pasa es que he escuchado a varios colegas de la zona norte del país referirse al serio problema que estamos teniendo en el norte por el problema de la mosca en la fruta, relacionado probablemente con la migración ilegal, porque al menos esa es la relación que hay. Yo quisiera saber cómo va el control de la mosca en la fruta, porque también estábamos libres de la mosca en la fruta, po, pero hoy día es una seria amenaza. Y también he escuchado de parte de funcionarios del SAC que dado las bajas de presupuesto, el señor Marcel ha rebajado los presupuestos mucho más, o por lo menos en temas en que ninguno de nosotros habría esperado que los bajara, me preocupa que yo sé que el SAC tiene un presupuesto chiquitito, entonces no sé si van a tener la fuerza presupuestaria para poder hacer este control de la mosca en la fruta, que eso sí que es un flagelo tremendo, no digo que la brucelosis no, pero la mosca en la fruta es tremenda porque nos afecta en uno de los rubros más importantes que tenemos hoy día dentro de lo que es la economía relacionada con la agricultura. Gracias, presidente. Sí, director, tiene la palabra. Sobre este tema y aprovechar de que quedó enviarnos una cartilla respecto de lo que significa la mosquita que coloca el huevo en la fruta y que la pudre para efecto de poder hacer nosotros mismos difusión en nuestras zonas. Sí. Perfecto. Sí, presidente, por su intermedio, Sí, adelante, señora director. diputada, sí, es un tema súper importante, de los más que nos consume mayor cantidad de tiempo. Comentarle que sí, efectivamente tenemos mucha presión desde la zona norte. Esta es una mosca que no vuela mucho, hay que ser súper franco, más de 200 metros no vuela. Entonces, tiene que venir asociado a algún producto que está ingresando ilegalmente a nuestro país. Nosotros tenemos medidas bastante rigurosas en todos los pasos fronterizos, pero ya hemos tenido que ir más allá y hacer controles en pasos que no son oficiales. En el desierto, ¿no es cierto?, en distintos lugares. Hemos sido bastante exitosos. El año pasado logramos un decomiso de más de 1.000 toneladas, 1 millón de kilos de decomiso de productos agrícolas y más de 1 millón de huevos, que también ingresan enfermedades como influenza aviar y otras plagas de origen animal. Hemos avanzado mucho en tecnología, hemos trabajado junto a la PDI, Carabineros, Aduana,
Pero no hay que desconocer que también ingresan desde Argentina. Y el último brote que mañana vamos a estar levantando la campaña en Chimbarongo, que es una de las que más nos ha dolido, porque ahí está el foco frutícola, ¿no es cierto?, en este minuto. Mañana termina el periodo que nos obliga para poder erradicarla, levantar campaña le llamamos nosotros, ¿ya? Así que un orgullo, mañana voy a estar en Chimbarongo en una ceremonia que vamos a hacer para lograr eso. Fueron 3 moscas, se revisaron genéticamente y los haplotipos vienen, haplotipos le llamamos nosotros genética para constatar, y vienen no de Arica ni, o sea, no de Perú ni Bolivia, vienen de Argentina. Entonces nosotros queremos hacer énfasis en cuando... En la cajuela de los autos. Entonces, nosotros lo que queremos hacer énfasis con esto, o quiero hacer énfasis con esto, es que muchas veces somos bastante exigentes, rigurosos en el paso a los Libertadores, que es el paso que donde vienen más personas. Ha aumentado el tráfico de turistas en un 96%. Yo estuve arriba este domingo, me quedé atascado ahí con el incendio de San Esteban, ahí 2 horas, producto de que no podíamos pasar de vuelta, y vimos el flujo junto con la subsecretaria de Turismo, el flujo de turistas. Qué bien que vengan turistas, qué bueno, estimular la economía y todo, pero para PDI, aduana y SAC es un esfuerzo muy grande que tenemos que hacer. Hemos aumentado en 27 funcionarios nuestra presencia de jueves a lunes. Solamente en los Libertadores, solamente ahí. Pero tenemos obviamente, los funcionarios son escasos y martes, miércoles, jueves no tenemos la cantidad de funcionarios y de repente ahí se nos quedan algunas complicaciones, estamos tratando de subsanarlas. Nos queda todavía Arica, Tarapacá y Antofagasta, que son regiones que todavía tienen presencia de mosca. Nuestro país se declara libre de mosca de la fruta, el único de Latinoamérica. ¿Ya? ¿Por qué nos declaramos? Porque no la tenemos liberada, no la tenemos libre. Hay casos esporádicos, nosotros tenemos trampa, tenemos vigilancia también remota, hay trampas que vienen con cámara y no hay que ir a estarla revisando periódicamente, y cuando se detecta una mosca se hace un protocolo, ¿no es cierto?, de cuarentena, se cierra ahí. Y en ese momento a 200 metros a la redonda se bota todo, fruta, hoja, todo lo que hay ahí, y si es para exportación, el mundo dice 7,2 kilómetros de restricción y China pide 27,2 kilómetros de control. Eso es lo que tuvimos que hacer en Chimbarongo, 27,2. Tomó parte de Curicó hasta cerca de Pelequén, por el otro lado, llegando hasta Santa Cruz por la costa. Todo eso se pudo exportar igual, bajo frío, pero significa que los containers van refrigerados, el packing es refrigerado y los barcos son refrigerados. Entonces eso tiene un costo. Nosotros tuvimos que aumentar en más de 200 funcionarios para hacer el control, de tal manera de que esto realmente llegara en las mejores condiciones a todos los mercados del mundo. Así que estamos trabajando fuertemente para ello. Cuando se detecta la presencia, se declara en una región la emergencia. Y ahí tenemos fondos disponibles para ello que han sido cuantiosos. Cuando se liberan las emergencias quedamos con los fondos regulares y esos son bastante más escasos hasta que pueda presentarse un caso. Pero como le digo, solamente desde mañana nos quedarían las 3 primeras regiones del país. ¿Bien? Gracias, ministro. ¿Sí? Presidente, agregar que un hecho bien notable. Hay un paso que es ocasional, que se llama el paso Vergara, que es entre Curicó y Pehuenche. Y personal de CONAP detectó fruta del SAC detectó una fruta que traía larva. Ahora felizmente se contuvo, entonces hay un trabajo allí territorial muy significativo del SAC. Presidente, por su intermedio, ¿Sí? tenemos información nueva de precio de cereza, porque Ya, y justamente lo íbamos a plantear. para Adelante, tiene la palabra. Vamos al grano, ¿no? Recordemos, aquí es casi 100% más de producción, entonces la sobreoferta de cereza, como lo comentábamos, fue inevitable. Entonces hay 2 maneras de mirarlo, que lo que ocurrió en los primeros días de enero como una crisis grave, y como se pidió paños fríos, los datos de la tercera semana, o sea, en este minuto, recuerden que anduvimos en $2 en un momento dado, por kilo, son de 5,43 centavos de dólar. O sea, se recuperó bastante. Y esto es un 25% menos que igual semana del año, en este caso, 2024. Entonces,
como lo dijo Iván Marambio, también lo señalaba Víctor Catán y otros actores, y también los informes de las empresas, es la cereza de menor calibre la que ha tenido toda una caída más rigurosa, y si todo nos acompaña, el año chino es el 29 de este mes, deberán mejorar un poquito esto, deberíamos tener una temporada igual en términos gruesos con números azules. No obstante, puede haber actores de cereza de menor calibre que se hayan visto afectados. Vamos a estar atentos a ver qué acciones podemos hacer como gobierno con dicho sector. ¿Las razones del menos calibre no la tiene, ministro? Siempre ha ido. Bueno, razones de falta de cambio de la genética, entre otros, ¿no? Pero siempre ha habido. Pero este año hubo más de lo normal por el boom que tenemos de la relación. Sí, con mis asesores pudimos averiguar, pero diputado Moreno, no sé si... Sí, gracias, tiene mayor presidente. información. Como dice el ministro, pasaron de $2 de venta a $5.50. Anteriormente, en las otras temporadas, tenías precios de venta de 7, 9, 12, $15. Por lo tanto, cuando tú mandas cereza de mala calidad, igual tiene buen precio. Lo que pasa ahora es una cosa absolutamente natural, que como hay más fruta en el mercado, empiezan a mandar, y hay exportadoras que siguen mandando fruta de mala calidad. Baja, de bajo calibre, de mala calidad, que llegan en malas condiciones allá. Cuando esa fruta, cuando había escasez total de fruta y estaban vendiendo la fruta buena a $12, a lo que tú quieras, la fruta de mala calidad igual te la compraban y igual seguía haciendo negocio. Los compadres de un año a otro básicamente siguen creyendo que van a hacer negocio con fruta mala y siguen mandando fruta de baja calidad y de mala calidad. Por lo tanto, cuando tú tienes mucha fruta de buena calidad en otros lados, naturalmente que el precio de las frutas malas y de los calibres más pequeños baja mucho y te tira el precio promedio para abajo. Eso es todo lo que está pasando. Sí, es la realidad económica del tema, pero junto con mi asesor pudimos averiguar respecto de cuál había sido el problema en sí de producción, de por qué este sobrestock, por qué esta sobreproducción, considerando que además es de menor calibre, y la explicación que pudimos determinar y que coincide con lo que ha ocurrido al menos en la región de Araucanía con otros cultivos, es que bajas precipitaciones, altas temperaturas en el día y bajas temperaturas en la noche ha significado, ¿no es cierto?, una sequedad mayor, y eso ha llevado a que la cereza, el proceso de maduración sea más rápido y el crecimiento menor. Entonces, en menor tiempo ha habido una mayor producción, pero de calibre más bajo. Y eso también se refleja en productos como el trigo en la región de Araucanía, donde se ha cosechado antes, pero los rendimientos son más bajos. El lupino se cosechaba siempre, por lo menos en la zona de Malleco, la primera semana de febrero, y ahora ya se está cosechando, también con rendimientos más bajos, producto de las altas temperaturas del día, la baja temperatura de la noche, porque la baja temperatura también produce resequedad, y eso apura todo el proceso. Y eso generó efectivamente una mayor producción, coincide con lo que dice el diputado Moreno, de calibre más pequeño, y que ahora eventualmente, con la llegada del nuevo año chino, el 29, puede eventualmente aumentar la demanda y eso aumentar un poco los precios. Esa es la aplicación que se dio y que podía reflejar, digamos, la mayor producción eventualmente y la mayor oferta. Ministro. Quisiera agregar dos cosas que son complementarias, no es exactamente el mismo, complementaria a esto. Bueno, está todo el trabajo, ya explicamos, la visita que va a haber de Estado con el presidente a la India, el agregado comercial que queremos de excelencia, con larga experiencia en la India, y nuevos mercados, ya se está trabajando con Brasil, se habló con el mercado mayorista de Sao Paulo, ya hay más demanda, se logró exportar cereza a Ecuador, o sea, entre otros temas que se están realizando. Pero ayer estuvimos, de las razones también por lo cual que les quiero pedir la importancia que tenía esa reunión, tuvimos una reunión muy importante con el embajador chino, ¿no?, que es estratégico en esto. Y entre las cosas que con el embajador chino se conversó, quería por su intermedio, presidente, comentarle particularmente al diputado Alinco,
es que el SAC, hemos pedido como gobierno que China se abra a la lana chilena, ¿ah? Que como una de las acciones. Recordemos lo que es China. O sea, desde el punto de vista de si mueve algo, puede ser significativo. No estamos vendiendo humo. Y visita a Chile del 23 al 26 de enero el nuevo ministro de Agricultura de febrero, el nuevo ministro de Agricultura de China, y esto es parte de los temas que están en tabla. Ellos mismos nos decían, hay un tercio de ciudades y ciudades intermedias chinas que no llegan los conductos de comercialización. Entonces, y hay otra tarea que también le importa a los comercializadores allá, que nos van a ayudar en esto para salir adelante. Gracias. Diputada Laura y Marzán en ese orden, ¿sí? Y Riquelme en tercero. Gracias, presidente. No, solamente me gustaría comentar que la sesión que tuvimos ayer fue muy decepcionante porque todas las autoridades que llegaron, autoridades subrogantes, nos dieron contextos, cifras, pero nadie habló del tema del calibre, que aquí muchos sabemos que es el problema de fondo, por lo tanto fue una sesión bastante frustrante, siendo que los expertos, quienes debían darnos soluciones, no fueron capaces de mencionar que este es el gran problema en este caso. Y yo creo que nos gustaría, por su intermedio, presidente, que el ministro nos pudiera dar señales de qué se está haciendo respecto a esta situación. Lo explicó el diputado Moreno también, se exporta mucho de calibre más pequeño, LXL, y por lo tanto la fruta de mayor calidad, de mayor calibre, que es la Jumbo, no obtiene los precios que deberían ser, saturando, por supuesto, el mercado chino. Por lo tanto, en este caso, deberíamos desconcentrar esa exportación a China y buscar también la apertura de mercados para los calibres más pequeños, pero yo creo que se tiene que buscar algún sistema de regulación en esta exportación de fruta de menor calidad que satura el mercado chino, que sabemos que es el más grande en volumen y con los mejores precios. Gracias, presidente. No sé si, diputada Marzán, sobre ese es otro punto. ¿Estamos en punto varios? Sí, estamos... Pero tiene que ver con otro tema, no tiene que ver con lo que estamos hablando. No, ¿Puede ser? sí, me gustaría que, para que el ministro pudiera concluir ya con el tema de la cereza, porque efectivamente ayer los 4 expositores hablaron del mismo tema. También es del tema cereza, ya, pero del mismo tema, muchas cifras, pero poca planificación a lo que se puede venir a futuro. Ya este año, digamos, es poco lo que se puede hacer. Esperar, ¿no es cierto?, una buena reacción de los mercados. Pero pensando en los años venideros, 2, 3, 4, 5 años, porque se siguen plantando, ¿no es cierto?, más cerezo, va a haber más producción y eso va a tender a la baja y al problema que hoy día tenemos. Pero antes que responda el ministro, quisiera dar la palabra a la diputada Riquelme, que entiendo que también se refiere al mismo punto de la cereza. Así es, presidente, muchas gracias. Yo a diferencia de lo que se plantea, veo con bastante alarma lo del mercado chino. A todos nos parece fantástico acceder al mercado más grande del mundo, pero yo lo veo con mucha precaución y mucha preocupación. Hemos concentrado nosotros en millones de dólares, exportamos a China en cereza 3.277 millones de dólares. Y el mercado siguiente exportamos 102 millones de dólares. Miren la diferencia de 3.200 a 102. Es el mercado siguiente que es Estados Unidos. Y Brasil, 18 millones de dólares. Yo sé que igual es mucha plata y todo lo que se quiera y que el mercado chino es tremendo. Pero esto es, como lo diría mi abuelita, poner todos los huevos en la misma canasta. Yo sé que la diversificación es fundamental y para eso la logística es importante, y ayer el señor de frutas de Chile nos explicaba la importancia de abrirse al mercado de India, pero que no habían barcos directos, por lo tanto hay un tema logístico que abordar. Entonces, a mí me parece fundamental, primero, poner alarma en ello. No podemos tener el 90% de nuestra exportación de cereza concentrado en un solo mercado. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto que está pasando, baja el precio o tenemos algún problema y se nos va la tercera exportación después del cobre más importante y la primera exportación de fruta de nuestro país, que es la cereza, y que es un producto muy importante para la región de O'Higgins, yo también sé que para el Maule y otras 11 regiones del país.
Y lo segundo, presidente, que abordamos ayer y me preocupa sobremanera, y lo voy a hacer igual que ayer lo planteé. Si el precio baja, si nuestra calidad es tan mala, ¿por qué vienen entonces los empresarios chinos a comprar terrenos agrícolas a nuestro país para producir cereza? Yo pedí oficios a todos los conservadores de bienes raíces de la región de O'Higgins para saber cuántas empresas chinas y personas de nacionalidad china están comprando terrenos agrícolas en la región. Porque esto afecta a los pequeños y medianos, afecta a nuestra soberanía alimentaria, afecta a los monocultivos, el tema del agua. Entonces yo creo que hay un tema ahí que tenemos que regular derechamente y poner mucha observación. Yo creo que es fantástico lo del mercado chino, pero no nos deslumbremos. Tenemos que proteger nuestra producción. Y yo sé que hay muchos pequeños y medianos productores que están viendo esta sesión. Todos estos días me han escrito. Están pendientes por el tema de las cerezas. Y yo creo que hay que demostrar esa preocupación efectiva en los pequeños y medianos productores no solo de cereza, pero a lo largo de nuestro país. Gracias, presidente. ¿Se la compra el terreno? ¿Se la compra el terreno? Ya, sí, ya, para dar la palabra al ministro. Sí, para presidente, es que no quiero perder la oportunidad, y dado que la diputada Riquelme, que está casi como pensando como nosotros los nacional libertarios, pero en fin, lo cual me parece maravilloso, yo quisiera pedir que la comisión oficiara a todos los conservadores de bienes raíces de las regiones, yo diría, de todo Chile, presidente. ¿Sabe por qué? Porque esta es una invasión china. Yo le tengo que decir, presidente, que acá nosotros, desgraciadamente, tal como dice la diputada Riquelme, estamos poniendo todos los huevos en una canasta. Tal como se hizo en su minuto con el cobre, hoy día se está haciendo con la cereza y el día de mañana vaya a saber uno con qué. Y me encantaría saber a cambio de qué. Porque acá estamos perdiendo soberanía territorial. Yo he escuchado y me han llegado denuncias de compras de terrenos por parte de China en cantidades bastante grandes en una serie de regiones de Chile, en la región de Aysén, de mi querido compañero aquí al lado, ahora en la región de O'Higgins, sé que se han comprado en la región de la Araucanía, y así sucesivamente. Y la verdad es que a mí me parece un tremendo riesgo geopolítico para el país. Entonces no podemos permitir que los chinos hoy día, y lo voy a decir con todas sus letras, estén comprando buena parte del territorio nacional, porque va a pasar lo mismo que está pasando eventualmente con el litio, pues. La famosa, esto que pretenden de que se vaya para atrás el tema de que lo esté manejando una empresa chilena, porque los chinos quieren manejar el litio, que mejor para ellos, pues ellos son los productores y los compradores, adivinemos quién va a poner el precio. Entonces, ojo, China es muy deslumbrante, son mucha gente, son muchas lucas, pero yo creo que aquí no hay que obnubilarse, porque esa es la palabra, con el mercado chino. Y yo agradecería que si efectivamente hay un problema de logística para poder llegar a otros mercados, el Ministerio haga todos sus esfuerzos con los organismos que correspondan y con los ministerios que correspondan para solucionar esos problemas, de modo tal que podamos llegar con nuestras exportaciones para donde sea necesario, presidente. Gracias. ¿Diputado Alenco sobre el punto o...? ¿Sí? A ver, bueno, esto no es primera vez, este es un proceso de la... Ya, gracias. Este es un proceso de las políticas que tiene nuestro país de ahí hace ya años, de ahí del año. Concretamente el golpe de Estado en adelante, donde las autoridades de esa época y las actuales también hablan de patriotismo, cantamos la canción completa, pero no defendemos los intereses del país. De hecho, la nacionalización del cobre es un mero y bonito recuerdo, porque para que se sepa bien, el cobre chileno, el 72% o más ahora del cobre chileno está siendo explotado por empresas privadas. Seguimos, las energías eléctricas,
son privadas. Las comunicaciones son privadas. El agua es privada. Etcétera, etcétera. Entonces no me asombra a mí. Son políticas, digamos, vendepatria, que lamentablemente la democracia desde Erwin a la fecha ha seguido administrando de muy buena manera. Y si no, que me muestre lo contrario. Hoy día vemos cómo a través de las redes sociales en Estados Unidos, el corazón del imperio mundial hoy día se ofrecen territorios chilenos. El litoral chileno se vende al mejor postor. Se venden lugares, digamos, de reserva que son, no sé, lo que queda de esos hielos eternos que tenía la Patagonia. No lo digo yo, es cosa que se meten a internet nomás. Vemos cómo, por ejemplo, en pos de proteger la ecología, un señor de apellido Tomkin y su fundación no permite hace muchos años la conectividad de Aysén con Chile. El proyecto Tomkin es un proyecto invasor, que no solamente dependió de un gobierno, sino el señor Tomkin en su época negoció, conversó, se hizo amigo de muchos presidentes que pasaron. Lago, Frey, Elwin, Bachelet. Entonces hay todo un sistema, esto no me asombra y me interesa el tema a mí porque es profundo, serio y decisivo. Yo comparto plenamente lo que se ha dicho acá, porque eso va contra el atentado a nuestra seguridad nacional, tanto alimentaria como territorial. Señor Tonkin, no, pero los imperios se unen al final. Les interesa la plata, invadir y someter. Todos son iguales. Entonces, el señor Tonkin en una época compró supuestamente miles de hectáreas a Chile, y después que muere Tonkin, gracias al lago General Carrera, muere este señor, pero su imperio y su política invasora continúa hasta los días de hoy. Se hace un tratado de devolución de tierras chilenas de la Fundación Tonkin a Chile. Habremos enviado unas 4 o 5 notificaciones a varios ministerios. Primero, para conocer en qué consistió el tratado Chile-Tonkin cuando le vendió Milimoyo, o le regaló Milimoyo. Y después también he solicitado información en qué consiste el tratado de la señora de Tonkin, representante de la Fundación Tonkin hoy día, en esa, comillas, devolución de tierra chilena a los chilenos, al Estado chileno. ¿Qué condiciones puso? Ya hablaba con el ministro Vitar, que fue partícipe en el primer tratado de Tonkin, y el Estado chileno se habría reservado, me lo contó don Sergio, se habría reservado una franja de 100 metros para construir la futura carretera que uniría Aysén con Chile, por donde los estudios determinen. Pero este gringo Tonkin, habiloso ladino, inventó otro sistema para proteger el medio ambiente en pos del aislamiento nuestro, como aysenino. Creó el sistema bimodal, que hasta los días de hoy funciona, mar-tierra, que sirve para turismo, pero no sirve para actividades productivas. Ya ustedes tienen que haber sabido, los camiones que a veces quedan aislados en Puerto Montt, se les pudre la fruta y los alimentos perecibles. Por eso es que reclamamos nosotros la conectividad y defender la patria de esa manera. Yo le digo, en lo que respecta, o sea, somos dependientes, aquí comparto, yo tenía anotado acá, las dependencias, negociamos con uno solo, no tenemos la diversidad. Y esas son políticas de fondo que tiene que tener nuestro país. Tratado con todos los países de forma amistosa, ni un problema. Pero también evitar el sometimiento. Y eso es lo que yo reitero acá. Todos los convenios, tratados comerciales internacionales, todos, absolutamente todos,
se han aprobado en esta comisión y se han aprobado en la sala. Empezando por el TPP-11. Nos sometimos. Esta cosa de la no diversidad o de tener diversificación, digamos, años nos pasó con la merluza del sur. Solamente Mercamadrid, solamente Mercamadrid. Y no se le podía vender a otro país pescado. Y los españoles, el señor Aquilino López, porque es con nombre y con apellido, estos gallos se negocian así, son grandes empresarios, él determinaba el precio que le pagaban a los pescadores artesanales el kilo de merluza. Subían, bajaban, especulaban, etc. Y eso mismo está pasando con la lana. O sea, tenemos que depender de la voluntad del embajador chino. Pero nosotros nos creamos nuestras propias industrias. Seguramente en el mercado internacional no se compra la lana de la calidad que tiene Aysén hoy día. Pero es diferente vender la lana cruda a vender la lana elaborada, a vender un jersey, no sé, vestuario, o teñir, etcétera. Y no se nos ocurra a nosotros porque sale muy caro. Y seguimos siendo dependientes. Y vamos a depender del embajador chino si quiere comprarnos o no, si nos quiere comprar, según con qué pieza levante en la mañana. Y ese es un problema en nuestra política de fondo. Tenemos ahora, yendo a la situación, nosotros tenemos que proteger con todo nuestra pureza en cuanto a las enfermedades sanitarias. Yo recuerdo, era cabro chico cuando se combatía la fiebre aftosa en Aysén. Me decía acá el presidente. Era una cosa pero espeluznante. Los viejos mataban las vacas a balazos. Hacían hoyo y las quemaban. Sí, pues. La única manera, y se hizo ese tremendo sacrificio en esos años. Ese tremendo sacrificio, y hoy día a mí me preocupa el estudio, el análisis, en fin. Perú, a los pocos días que salió el brote sanitario de la fiebre aftosa en Alemania, tomó medidas inmediatamente, cerró la frontera. Perú, que nosotros a veces consideramos inferior. Recuerdo yo, y aquí por su intermedio el diputado, o sea, el ministro era diputado en esa época, cuando salió el Dídimo. ¿Recuerdan? Estábamos en la Comisión Pesca. No, que no podemos hacer esto porque se va a perjudicar la industria turística. Entre otros, habíamos propuesto cerrar la frontera. Y que los turistas, los gringos no entren con ni una mosca. Y que todos los artículos de pesca los compren acá en Chile. No, no puede ser eso. Tenemos que cuidar el turismo, claro. Hoy día en la región de Aysén, no sé qué informe será oficial, pero me atrevería a decir que la mayoría de los ríos y los lagos está contaminado con dídimo, porque no se tomaron la medida. Si eso hubiese pasado en Estados Unidos, cierran frontera. Es la forma de proteger. Entonces yo digo, aquí este problema de la no diversificación de los productos, te lo digo ahí los diputados que plantearon, ese es el ideal, negociar con todos, no depender solamente de alguien. Si ese alguien no nos quiere comprar, jodimos, etcétera. Pero es un problema de fondo. Es un problema de fondo. Hoy día, hasta la plata de los trabajadores y trabajadores chilenos la manejan empresas extranjeras o las FP son chilenas. Para que vean lo dependiente que somos. Y ese es un tema fundamental. Ese es un tema político, ideológico, que tenemos que discutir y tomar las determinaciones. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente la política y los políticos chilenos estamos, y me incluyo, porque no soy un tipo corrupto, pero me incluyo porque soy parte del lote. Estamos influenciados. Y a veces más que influenciados por el dinero, por grandes empresarios hoy día. Lo vimos en la ley de pesca. Y no tengo la menor duda que también en este proyecto que tenemos que votar un par de días más, que es el supuesto cambio del sistema previsional, también va a pasar lo mismo que con la ley de pesca. No es posible que políticos, partidos políticos, con una tremenda trayectoria en defensa de los trabajadores chilenos, hoy día estén negociando y traicionando a su clase. Algo está pasando acá. Yo digo, señor presidente, me gusta el tema, creo que aquí tenemos que tomar alguna determinación en defensa de nuestros productores
en defensa de nuestros trabajadores del campo, porque la industria el sector campesino rural, el agro, digamos, ocupa una gran cantidad de mano de obra, pero también ir buscando una salida, una solución, para que el día de mañana no nos siga pasando lo mismo y seamos, en alguna medida, dejemos de ser dependientes de estas grandes potencias que nos están absorbiendo y nos están esclavizando. Gracias, diputado Linco. Se solicitó un oficio por la diputada Navellán respecto de oficiar a los conservadores de bienes raíces de todo el país para efecto de que propiedades han sido adquiridas por capitales chinos. ¿Desde qué fecha, diputada? Porque en los últimos 3 años. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Una salvedad. Respecto a que Ahí estamos. los conservadores de bienes raíces, al ser auxiliares de la Administración de Justicia, no son parte de la Administración, no están sujetos a las facultades fiscalizadoras de la Cámara, que en este caso tampoco lo son, pero ¿no será quizás más conveniente dirigirlo al Ministerio de Justicia para que en uso de sus facultades pueda requerir esa información? Porque va a ser un simple derecho de petición que podrán o no contestar, ¿no? Ya, me parece bien. Sí, digo, para... Sí, lo que pasa es que pero es como una carta que no tiene obligación de responder. Claro. Ministro, ya, sobre el punto. Respetando absolutamente vuestra autonomía como tercer poder del Estado, ojalá que sea pedir información respecto a quiénes son los extranjeros, empresas extranjeras que compran terrenos agrícolas y no tener un sesgo que puede ser malentendido con nuestro principal socio comercial. Por eso hay que tener mucho cuidado respecto al tema, porque estamos hablando solamente del tema agrícola, no estamos hablando de un tema de propiedades urbanas, por así decirlo. Lo ha dicho acá la diputada Riquelme y lo ha solicitado la diputada Navellán, entonces yo tampoco puedo negarme respecto a ese tema. Quizás terreno agrícola Solamente terreno agrícola. Ya, vamos a ver que el texto sí, va al Ministerio de Justicia. Sí. ¿Se acuerda entonces al Ministerio de Justicia para efecto de que puedan tener información? ¿Necesario? Sí, sí. Con su abstención. Ya. En contra. Abstención. Ya. Se obtiene, ya. Tiene amigos chinos, ya. Rosy Coloma se obtiene. Ya, ok. Muy bien. A ver. Como para recapitular algunas cosas. Se acordó el día de ayer una sesión en el sector de Coyihuay respecto de unos proyectos mineros para el día jueves. Esto estaba fijado dentro de la hora de la mañana, ¿verdad? Hacia las 10:30. A las 10:30. La idea es que podamos tener quórum en el sector. Aquí al lado, sí, cerquito aquí, sí. Y lo de Aysén está pendiente, pues si tenemos el tema de pensiones que para el jueves, este jueves. Este jueves. Sí, no, si esto es en la mañana y al mediodía estamos de vuelta. Sí. 50 minutos de distancia acá. ¿Ah? Sí, se hace que coordinar como para poder salir. Sí. Recordarle, presidente, solamente que se está citando una sesión especial, por lo tanto, si fracasa, corre las multas para que tenga exactamente, la es sesión especial como corresponde, por lo tanto, si alguien no tiene la posibilidad de ir, puede pedir un reemplazo en este caso para efecto de tener los 4 parlamentarios quórum. Presidente, ¿sí? Yo no sé si se conviene hacerlo o no, pero yo creo que inmediatamente estamos todos presentes aquí para ver si contamos con quórum o no para ese día. Es que por eso me interesa que tengamos el quórum porque como por más que uno corresponde. pueda conseguir un reemplazo, si la sesión cae, se nos multa igual. Sí, así es. Y si no prospera la posibilidad de que vaya los que realmente lo están pidiendo, Sí. no tiene sentido. Claro, nosotros estamos... A ver,
como nos dilatamos, las cosas que, bueno, la diputada Marzán tuvo que salir, pero entiendo que estaban por lo menos las 4 personas para poder hacer. Sí, yo también voy a estar. Ella me había señalado que, de acuerdo a lo que había visto, habrían 4 asistentes, pero de todas Al maneras menos. hay que tratar de asegurar el máximo quórum para no correr el riesgo que alguien El llegue. diputado Tapia iba, pero en, no sé, representación... ¿Sí? Lo que está planteando aquí mi casi mi compañero Alinco. Si nosotros presentamos excusa para ir ese día porque tenemos otro compromiso, se fijó ayer para este jueves, como viene encima, igual nos multan si es que no vamos y no presentamos reemplazo. No, perdón, solo se multa si fracasa la sesión a los que no, a los Claro. inasistentes. A los Los que no asistimos, Porque es sesión especial. no es presión, sí. Claro, quedan con inasistencia nada más, pero solamente si... Presidente, ¿usted no puede recabar el acuerdo nuevamente si es que se hace esa sesión especial o no? Lo que pasa es que ahí necesito la unanimidad para tener Bueno, solicítela. el acuerdo nuevamente. Para revertir el acuerdo, digamos. Se acordó ayer. Presidente, le solicito. Presidente, recabe la unanimidad para sesionar o no ese día, por favor. Sí. ¿Habría unanimidad para votar nuevamente el tema? ¿Para suspenderlo? Para suspenderlo, pero en realidad el tema es que, a ver, les quiero señalar de que después ya no tenemos ninguna posibilidad de poder hacer nada. Esto en marzo ya no es como no tiene sentido. Por el problema que se está viviendo ahí en marzo no tiene sentido. Ese es el problema, que no tiene sentido está acordado, si usted no da la unanimidad para modificar para votarlo no. La diputada Marzán me dijo que sí. bueno, si hay 4, si es que no, a ellos los multan. No. Lo que pasa es que no todos tienen la posibilidad de reemplazante, presidente. Por eso yo quería que Sí. se reconsidere acá, considerando al resto de los integrantes de esta comisión, nada más, en un gesto finalmente de compañerismo, por decirlo de alguna forma, o buena voluntad. Ya, bueno, Además dejamos de lado la visita a Isen, que la teníamos programada con mayor anticipación. sí, lo que pasa es La que visita aquí la estamos programando de un día para otro, no me parece justo. sí, la visita a ICEN significaba partir el día miércoles cuando había interpelación y volver el viernes cuando ya estamos votando el tema de pensiones. No sé, pues si las sesiones de sala lamentablemente fueron fijadas con posterioridad por razones que no es del caso analizar en este momento, pero bueno, yo creo que van a estar los 4, si de todas maneras, sí. Diputada Yo Nuñao. le pido la confianza a los demás. La diputada Carolina Marzán nos pidió expresamente aquello. Yo sé que si algunos no pueden tener reemplazo, pero van a estar los 4 para que no fracase, así que para que no tengan miedo que van a pagar sus multas millonarias, por favor. Mire. No. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Mire, si hay 4 diputados que confirman asistir para que no fracase la sesión, pero con una salvedad. Yo le pido, presidente, por la composición de quienes van a ir, le ruego que no se tome ningún compromiso a nombre de la comisión mañana. Porque la verdad es que yo creo que es un tema en el cual se requiere de una mayor amplitud de opiniones. Su micrófono. Se requiere de una mayor amplitud de opiniones. Y yo veo que la composición de quienes van a ir este jueves, si lleva a tomar alguna decisión, algún acuerdo respecto del problema planteado en Coyihuay, es muy probable que la gran mayoría de los que somos miembros de esta comisión no estemos de acuerdo. Entonces, si ustedes van y después nos cuentan y ahí tomamos una decisión entre todos, es otro tema. Pero no me parece razonable que mañana se tomen acuerdos respecto de la situación de Coyihuay, si es que no hay una representación real del pensamiento de esta comisión. Se tendrá presente ¿Me permite?
Diputado Alinco. Se me van a enojar, pero... A ver, yo lo que me preocupa no es la multa, ¿eh? Mi objetivo de vida no es hacerme millonario hasta toda la vida. Lo que me preocupa es que se hagan este tipo de acciones con una intencionalidad netamente electoral. Y no seamos inocentes y no nos hagamos los... Entonces eso me preocupa a mí. Desde un tiempo a la fecha, señor presidente, se ha ido utilizando política, o sea, todos somos políticos, pero se utiliza para coyunturas electorales. Y eso yo no quiero dejarlo pasar. Y todos sabemos que es así, en este caso puntual. Todos sabemos que es así en este caso puntual. Y digo que en Aysén no, porque hace como 2 años que estamos tratando de que vayan para allá. Eso significaría que yo habría empezado mi campaña hace mucho tiempo. Y no es así. Entonces, cuidado. Hace tiempo que yo estoy sospechando acá la situación, entonces... Y todos sabemos, pues si no tomamos nada, se hacen conversaciones 1 minuto antes de que empiece la sesión, se agarran al presidente, no. Entonces yo digo, cuidado. Oye, que saquen la palabra que suena mal. Diputada, para ir avanzando porque estamos... Sí, lo sé, muy presidente, trancados, pero no puedo por dejarlo favor. pasar. Yo estoy reemplazando en este momento a la diputada Marzán y esto no tiene una finalidad electoral. Vinieron aquí las personas, plantearon el tema, efectivamente, un tema es una realidad concreta que ellos estaban abordando. Yo creo que si es por hablar de afanes electorales, chuta, no veamos la suerte ni nos pisemos la capa entre superhéroes. Yo creo que aquí efectivamente hay una situación real, hay un problema real, así como lo hay en Aysén también, y se requiere la presencia de la comisión sin duda. Sin duda. Y si no están los tiempos, bueno, hay que atenerse a las circunstancias, pero no desvirtuemos la problemática de los ciudadanos pensando que nos movemos solamente con ese fin. O sea, tenemos que ser muy claros en aquello. Aquí hay un problema social que se planteó y es real. Y no lo desdibujemos de ninguna otra manera ni tratemos de proteger intereses de empresas ni por el estilo. Gracias, presidente. Es que ya el tiempo está resuelto. 30 segundos porque ya llevamos una hora y Solución tanto y que no- requiere la respuesta del secretario. ¿Y por qué en vez de sesión no se fijó una visita inspectiva? Porque ya está No, hecho el acuerdo. pero yo digo, po. La razón no la sé, se solicitó de esa manera y así se acordó. Pero la razón... Ya. ¿Se cumpliría el fin con una visita inspectiva? ¿Por qué no pide el acuerdo, presidente? Pero a ver si ya se acabó el acuerdo para dejar sin efecto la sesión y eso... Este es un acuerdo distinto. Es para realizar una Es que vamos a hacer dos cosas, entonces comisión y visita inspectiva. En realidad... comisión no tiene para qué haber. Pero a ver si la diputada Nullado no da la unanimidad para revertir el acuerdo. O... Dígame usted. Su intermedio, presidente, saludar a todos y a todas las diputadas y diputados presentes. Simplemente hacer el punto que habíamos buscado solicitar la conexión telemática de Jorge Maluenda, jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Agricultura, quien ha estado esperando pacientemente poder ingresar también a la comisión, porque nos gustaría por lo menos y hacerles presente y solicitarles a la comisión, entendiendo que ustedes tienen, por supuesto, la apertura para coordinarse como les parezca, pero que como ejecutivo traemos una propuesta para la letra C del proyecto de ley que estamos citados a ver en la tabla. Por supuesto, vinieron los directores de INDAP y SAC a propósito de los temas que quedaron pendientes el día de ayer, pero también hacer el punto, dejarlo presente en la comisión a propósito del punto. ¿Habría acuerdo para que se conectara inmediatamente para no estar pidiendo el acuerdo después? Sí, pero terminemos este punto primero. Sí, pero es que mientras se hace la conexión, para no estar después perdiendo el tiempo. ¿Sí? Ya, hay que hacer la conexión. Damos el punto por superado, en realidad, reitero, no haya unanimidad como para revertir el acuerdo que se había tomado el día de ayer. Pero lo que si usted... Sí, correcto, lo dije ya que lo vamos a tener presente. No es mañana, esto es el jueves. Ya.
Y por último, el día de ayer quedó pendiente un acuerdo que se pretende tomar hoy día, que es una exposición que hicieron los representantes de Prodesal, INDAP, que era respecto de una exposición que ellos realizaron a fin de enviar un oficio al Ministerio de Agricultura e INDAP respecto a la situación que ellos tienen con sus contratos a honorario y a contrato. Así que respecto a la exposición que se realizó ayer, ¿habría de acuerdo para enviar ese oficio? ¿Sí? Presidente, yo estoy de acuerdo y me gustaría también pedirle la autorización para que la primera sesión a la vuelta de marzo puedan venir a exponer directamente a la comisión por lo menos y conectarse vía telemática cada vez que se traten los temas relacionados a la situación que viven los funcionarios del Prodesal. Sí, ya. ¿INDAP igual en forma telemática? Cuando se vean temas de Prodesal, ¿sí? ¿Habría que acuerdo estén las para dos ello? partes ideal. Hay acuerdo, ya. Y mientras tanto, ¿no es cierto?, llega la Muchas respuesta de oficio. Ya, pasamos al orden del día. Tiene por objeto continuar con la discusión en particular el proyecto de ley iniciado en mensaje Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción y otros cuerpos legales para resguardar el desarrollo de las zonas residenciales en el medio rural. Boletín 17.006-01. No voy a indicar a quienes están presentes porque ya, para no perder mayor cantidad de tiempo. Todos ya los conocemos. ¿Se logró conectar, don Jorge? Estaba entrando, ya. Jorge Maluenda. Sí. No. Él es el más claro que hay. Sí, estábamos con... Sí, a ver, se iba a presentar, ¿no es cierto?, un texto alternativo, si esa es la palabra, respecto de la letra D, que no tiene indicaciones y que viene en el proyecto de ley y que indica lo siguiente. Excepcionalmente, cumpliendo con las autorizaciones e informes previos que se señalan en el artículo, en los predios emplazados fuera de los límites urbanos se admitirá letra D en cuestión, subdividir o lotear para construcción de viviendas sociales. Eso es la letra que nos estuvo discutiendo toda la sesión pasada. ¿Cuál es la proposición? Presidente, por su intermedio, la misma letra daba o suscitaba espacio a confusiones entre la subdivisión y la construcción de viviendas sociales porque entendemos que son etapas diferentes unas con las otras. Por lo mismo, presentamos una propuesta de modificación que subsana esas confusiones que podría haber la redacción actual. Y es la siguiente: de subdividir, lotear o construir viviendas de interés público ejecutadas con cargo a los subsidios del Ministerio de Vivienda. Allí quedarían comprendidos, por supuesto, los subsidios cuáles sean, incluso el DS10 que conversábamos, sujeto a los límites y al cumplimiento de los requisitos vigentes para tales obras. Con eso se cubre el problema de la regulación relativa a estas subdivisiones, loteos o construcciones, que dicen relación con aquellas limitantes y requisitos que establecen los respectivos decretos supremos del MIMBU. Aquí hay un texto, no hay texto para... Van a firmar que, o sea, lo pueden no, porque esto entiendo que lo firmarlo algún parlamentario. Sí, que lo estiman. Entonces firmemos uno solo de para que la firma. Tome, señor. Sí. Diputada Naya tiene la palabra. Presidente, respecto a esta propuesta de redacción hay varias cosas, presidente. Lo primero, ya no se habla de vivienda social, se habla de vivienda de interés público. Término bastante más amplio.
primera cosa. Y segunda cosa, con cargo a la gobernadora, sujeto a los límites y al cumplimiento de los requisitos vigentes para tales obras. Me gustaría saber cuáles son los requisitos vigentes para obras de interés público, o perdón, viviendas de interés público, que no es lo mismo que vivienda social, porque según lo que dijo el ministro, la última vez que estuvimos aquí reunidos para ver este proyecto, el ministro habló de que de acuerdo a la ley de urbanismo y construcción se pueden construir 30 viviendas por hectárea, lo cual da una subdivisión de sitios de 300 y fracción metros cuadrados para un sitio. Entonces, para mí, 30 viviendas por hectárea con un máximo de 2, según lo que dijo el ministro, lo que yo recuerdo por lo menos, estamos hablando de un villorrio, presidente, porque 60 viviendas, cada una con sitios de 300 y fracción metros cuadrados de terreno, es un villorrio. Entonces, a mí mi aprehensión era justamente que con lo que estaba redactado originalmente, acá se podían construir villorrios que generan una serie de problemas para los municipios, como por ejemplo, generan problemas, externalidades negativas como aumento del tránsito, peligro de accidentes cada vez que entra o sale alguien de un condominio o de este sector que está subdividido. Problemas de recolección de basura, problema con las aguas grises, problema con las aguas negras, problema con los vecinos que son campesinos que tienen actividades agrícolas. Porque usted comprenderá que si hay un vecino que tiene una actividad agrícola que implica, por ejemplo, fumigar, cosa bastante habitual en los campos, varias veces al año de hecho, entonces los vecinos que están en este villorrio de 30 o 60 casas, dependiendo si es 1 o 2 hectáreas, van a reclamar porque se les ve contaminado el agua, el pasto, los cabros chicos, los juguetes que están en el patio y no tengo idea cuántas les serán más. Entonces, por un lado vas a tener eso y por otro lado, las personas que van a vivir, que obviamente la densidad del lugar, que era campo, se aumenta muchísimo, esas personas también generan otra externalidad negativa, sin ir más lejos teniendo mascotas. Mascotas que pueden afectar a los animales que están criando, gallina, oveja, incluso novillo, Pato. que puede estar criando pato, que está criando el señor que tiene el campo al lado. Entonces, yo, presidente, no quise presentar una indicación porque quería plantearla acá, pero yo creo que aquí hay un tema respecto del límite de hasta dónde se puede permitir esto en cuanto a distancia de un sector urbano. Porque si no, aquí esto es la panacea de los desarrolladores urbanísticos, po. Es mucho más barato comprar un sitio que está a 30 o 40 kilómetros de un centro urbano que comprar uno que está al lado del pueblo. Sin duda, es mucho más barato el metro por hectárea. Y total, el gallo igual asume los costos de poder urbanizar, si los va a asumir igual, o acá o allá. Pero sin duda el negocio inmobiliario es mucho más interesante para el desarrollador inmobiliario si es que puede acceder a comprar un predio, da lo mismo la distancia que esté del límite urbano, y se puede instalar con un villorrio de 60 casas en 2 hectáreas, de acuerdo a lo que permite la ley, independiente de las externalidades negativas que produzca. Acá no se habla ni de tipo de suelo, no se habla de nada. Entonces aquí en una de esas, en un suelo de la mejor clase, el señor decidió lotear y no encuentran nada mejor que hacer un villorrio, un desarrollador inmobiliario. O el gobierno le compra para establecer una, tal como dice acá abajo, un condominio de viviendas sociales. Entonces, discúlpenme, pero yo creo que aquí nosotros parece que ustedes se equivocaron de comisión. Estamos en la Comisión de Agricultura. La idea nuestra acá es defender la tierra para producción agrícola. Y por lo tanto, evitar que sigamos con el problema de que hoy día se hacen casas y condominios en cualquier parte. O sea, yo como que en algún minuto del camino se nos perdió el norte. Entonces ahora estamos abriéndonos a que sí se puedan construir casas en cualquier lado, bajo ciertas condiciones, incluso bajo ciertas exclusiones que aquí estamos planteando. No, yo no sé si me equivoqué de comisión yo, o sea que equivocaron ustedes de comisión. Presidente, por su intermedio, gracias. Gracias, diputado Coloma. Yo solicito la palabra. Sí, gracias, presidente. A ver, independiente que no me guste la indicación, y voy a explicar por qué. Yo creo que una cosa es preocuparse de la producción agrícola, pero también de la gente que trabaja la agricultura. Yo creo que eso,
tener la posibilidad de generar las condiciones para que la gente se pueda quedar viviendo en las comunas agrícolas también es esencial para el trabajo de la agricultura. Dicho eso, en la indicación actual, en la letra D, habla de subdividir o lotear y dice para, con un fin específico, que es la construcción de viviendas sociales. En la indicación no se le agrega la palabra para, y para mí eso es la diferencia, porque queda subdividir, lotear o construir viviendas de interés público ejecutadas con cargo a los subsidios del Ministerio de Vivienda. Quedan como tres posibilidades separadas de hacer bajo la misma norma. En el texto vigente habla de subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad. O sea, el fin de la subdivisión o de la urbanización es para. En la indicación original, que es la subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales, pero acá, a mi entender, me puedo equivocar, pero dice subdividir, lotear o construir, pero no le da un fin específico a la subdivisión o el loteo. Por lo tanto, quedaría subdividir, lotear o construir viviendas sociales de interés público. Entonces, no me creo que si uno lo deja tal como está, el subdividir o lotear no queda sujeto a la construcción de viviendas de interés público. Tal como quedó la redacción. Ese al menos lo que me pasa al leer lo primero. Y lo segundo es que a mí me gusta como está la indicación. Yo lo dije la semana pasada. Yo creo que una cosa es el legítimo cuidado de las buenas tierras agrícolas, pero sobre todo las comunas rurales, con planes reguladores que no existen y que tienen una zona urbana ya limitada, donde no hay dónde crecer, salvo empezar a crecer en altura, esta altura que no tiene ningún sentido. Si uno no es capaz de generar las condiciones para generar proyectos de viviendas sociales, la gente se termina yendo. Y a mí en lo personal soy partidario de dejar la posibilidad de la subdivisión o loteo para viviendas sociales, tal como está hoy día la norma. La norma no ha sido, en materia de construcción de viviendas sociales, uno no ha visto un abuso en la construcción de viviendas sociales en las zonas rurales. Si ese no es el problema que queremos abarcar, el problema que pretende abarcar esta ley es que lo que sí ha ocurrido es que hay muchos suelos agrícolas que se han dividido o subdividido en parcelas de 5.000 metros, pero uno no ve como el principal problema del desarrollo inmobiliario la construcción de viviendas sociales en Traiguén, en Victoria, vaya a saber uno dónde. No es el problema de la vivienda social lo que se quiere atacar, es la subdivisión en los 5.000 metros. Y por eso, a mí en lo personal al menos, me gusta más tal como está la indicación. Muchas gracias. No sé si antes de darle la palabra al Ejecutivo, diputada Nullao, hacemos las consultas y después le entregamos la palabra al Ejecutivo para que pueda responder. Presidente, tuve la oportunidad de reunirme con dirigentes rurales de juntas de vecinos, de comité, y ellas me decían que tuvieron la siguiente dificultad, que efectivamente la subdivisión para construir conjuntos residenciales se habla de que son 60, pero también ellas dicen llegaron 60 aquí, posteriormente llegaron otras 60 al lado, otras 60 allá, entonces ya no son 60 las que indica esto, pero también esto se transforma posteriormente a la larga en un villorrio. Entonces lo que ella señalaba en que en alguna oportunidad iba a llegar un comité que había comprado más de 2 hectáreas y por lo tanto ellas se opusieron y ejercieron su derecho también a que se les consulte y por lo tanto fueron a decirle a la autoridad respectiva que no compartían ya más, sino que lo que ya estaba establecido y había que urbanizarlo, porque además todas quedaron, no señalaba, con callejones y con dificultades para que vaya a dar vuelta un carro de bombero, una ambulancia. Entonces por eso ellas decían tiene que haber una buena planificación con un estándar de callejones que no se genere esta dificultad, porque si no se nos queman las casas, pueden morir personas ancianas. Y por otro lado, ellas señalaban de que debiera decir, y que no lo dice el decreto, en este caso del Supremo 10,
que aquí debiera haber, como dice el diputado Coloma, un porcentaje que vive en el lugar. No que se conforme un comité exclusivamente conformado en la ciudad y va en la búsqueda de la compra de ese suelo. Entonces ella decía ideales porque efectivamente lo que dice el diputado Coloma es real. Las familias necesitan ampliarse, hay gente que se va a trabajar, entonces decía la única manera para que no nos hagan a nosotros enemistarnos con los que vienen, sino que más bien que el componente de esta familia tenga un 50, un 60% de familias que sean de ese espacio rural. Porque son los hijos los que ahora dicen nosotros queremos vivir aquí cercanamente. Entonces decía, con eso nosotros resolvemos el problema, porque si no también ustedes nos dejan el problema porque nosotros tenemos que estar oponiéndonos y hacer movilizaciones, ponernos con pancarta y tampoco no queremos ser responsables de no que se resuelva una situación que es social. Por eso la dirigente sabiamente me decía, no nos oponemos que sea así, pero tiene que haber un componente de un porcentaje de las familias que vienen al sector rural. Entonces las demás que vienen no son la totalidad de que llega gente de fuera, que es la que ellos se molestan y se asustan porque no se conocen. Mientras que sí se conocen, van a saber cómo llevarse. El problema está al no conocerse, entonces ellos dicen, nos da miedo qué personas vienen, pero si ellos son de nuestros sectores, nosotros no tenemos problema. Ante esa situación, solo pedimos que queden los callejones habilitados y aptos para que un carro bomba en caso de un incendio concurra y dé la vuelta, porque todos estos terrenos no están urbanizados y todos vivimos en tierra y otros en ripio. Entonces, eso ella me recomendaba porque su realidad y de sus vecinos es esa, y han tenido que lamentar situaciones. Y por lo tanto, yo le dije, entonces no estamos mal los que nos hemos opuesto a que esto no viene a resolver el problema de las viviendas sociales, sino que tiene que incorporar el componente rural ahí y que se pueda desarrollar. También se debe permitir un porcentaje de personas que se conocen entre sí y por lo tanto ellos son los que van a llegar y que van a poder trabajar, como dice el diputado Colón. Pero eso fue el aporte y también quiero compartirlo con ustedes. Gracias. ¿Algún diputado para entregar la palabra? El Ejecutivo. ¿Ministro o don Pablo Contrucci? Don Pablo, tiene la palabra. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, hay varios temas que se consultaron aquí por su intermedio, presidente. Lo primero que quisiera decir es que la Ley General de Urbanismo y Construcciones contempla la definición de vivienda de interés social, de interés público. Este término se introdujo en la ley el año 2022, por efecto de la Ley de Integración Social, que es de integración social. Una ley que se tramitó durante el gobierno del presidente Piñera, su segundo mandato, y se aprobó en mayo del 2022. En esa ley se reunificó el nombre, el concepto de vivienda social o vivienda de interés público, y hay varios conceptos por un solo concepto que engloba todas las viviendas que tengan algún apoyo del Estado, y eso se llama entonces vivienda de interés público. Dice el texto del artículo 27, dice, las viviendas de interés público corresponden a aquellas viviendas destinadas a hogares que, en atención a su condición de vulnerabilidad socioeconómica o derivada de otros factores, requieren apoyos estatales u otras medidas de colaboración o impulso que les permitan acceder a una solución habitacional adecuada, sea esta temporal o definitiva. En esta categoría se encuentran tanto los proyectos que financie, impulse o fomente el Ministerio mediante los programas habitacionales, como también aquellos proyectos destinados a la población referida en el inciso precedente, que son otros tipos, que sean impulsados por cooperativas de vivienda, personas jurídicas sin fines de lucro o por otros órganos de la Administración del Estado, en el marco de sus funciones y competencias. Ese es el párrafo que define la vivienda de interés público. La vivienda de interés público está financiada con distintos tipos de subsidios, cada uno con su correspondiente decreto. En general, el que se aplica de forma mayoritaria en el área rural es el decreto 10, que es el de programa habitacional rural, de habitabilidad rural, que expuso la semana pasada el señor Piña del Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, también se pueden aplicar otros programas como el DS1 o el DS49, que son los subsidios tradicionales, que en un caso es para grupos vulnerables que no tienen acceso al crédito hipotecario y para otros es para los grupos que sí tienen algún grado de acceso a los créditos hipotecarios. Con eso, y viendo el déficit que también nos expuso el señor Piña, la semana pasada, vemos que en realidad no existe el riesgo de que tengamos una invasión de este tipo de proyectos en el territorio nacional, porque ojalá tuviéramos mayor velocidad de producir este tipo de proyectos, dado el déficit que tenemos, pero que el déficit que tenemos en área rural comparado con el déficit que tenemos a nivel nacional, urbano, en realidad es una parte pequeña. Y eso se va resolviendo a la mejor velocidad posible mediante estos 3 decretos y especialmente en el decreto 10 que va directamente a la habitabilidad rural. Cuando se construye en el área rural cualquiera de estos decretos, aparte de lo que regula el decreto en sí mismo, en donde en algún caso, por ejemplo el decreto rural, el decreto 10, regula que las personas sean del lugar, la preocupación de la diputada Nullado, señor presidente, está regulado en el mismo decreto. El ancho, la disposición y otros atributos están regulados por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y también por la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Entonces son proyectos que no solo se regulan con este inciso y esta letra que debería quedar en el proyecto de ley, sino que con otros cuerpos legales que existen hoy día en el país. Todos los permisos, todos los proyectos, todas las construcciones tienen que tener un permiso de edificación. Por lo tanto, todas estas edificaciones están sujetas a un permiso de obra en la Dirección de Obras Municipales correspondiente. Y respecto de la propuesta del diputado Coloma, señor presidente, creo que es perfectamente posible acogerla cambiando la palabra o por el para, que quedaría entonces subdividir, lotear, para construir viviendas de interés público. Las 3 acciones son acciones consecutivas y copulativas para obtener una vivienda construida. La subdivisión es cuando se subdivide un terreno sin diseñar calles, sin lotear. El loteo es cuando ya se lotea con espacio público, con calles, con espacios públicos. Y la construcción viene después. Entonces son 3 pasos del mismo proceso, que estaba separado en dos literales, en el D y en el F. En el D estaba subdividir o lotear para la construcción de viviendas sociales, y en el F, construir condominios de viviendas sociales o viviendas ejecutadas con cargo, el F. Y se propone que se refunda en uno solo, que ya más claro, en un solo literal que diga subdividir, lotear, para construir viviendas de interés público ejecutadas con el cargo a los subsidios del Ministerio de Vivienda, sujeto a los límites y al cumplimiento de los requisitos vigentes para tales obras. Que en general son los que puse de los permisos de edificación y las otras normas que regulan la construcción de los proyectos de vivienda. Catalina Núñez y posteriormente la diputada Laura. Ministro. Como ministro del Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, señalar adicionalmente y volver al contexto del artículo. Acá estamos hablando de que excepcionalmente, previa autorización y, por supuesto, visándose los informes respectivos en el proyecto de ley, se señala en el inciso 5º y en el inciso 6º 2 limitantes que están dentro del marco de lo que nosotros estamos conversando en esta comisión. Primero, se va a requerir un informe al SAC, el cual se va a tener que pronunciar respecto de la clasificación y calidad del suelo que pretende destinarse a construcciones en cuanto a su priorización y eventual necesidad de conservación, que es una indicación que se presentó para fines silvagropecuarios. Pero cuando estamos hablando también de construcciones ajenas a la agricultura, el SAC se va a tener que pronunciar sobre y va a tener que informar sobre la pertinencia del proyecto en cuanto a la eventual afectación a la actividad silvagropecuaria del entorno y las externalidades que dicha actividad pudiese ocasionar. Efectivamente, porque se está pensando en el supuesto de hecho que menciona la diputada Navillán por su intermedio, presidente, y adicionalmente, a propósito de lo que menciona la diputada Nullado, es que el informe final de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respecto de las subdivisiones, loteos, edificaciones y obras en predios rurales con fines ajenos a la explotación agrícola, es decir, la subdivisión, por ejemplo, para viviendas sociales o de interés público, va a tener que pronunciarse sobre que estos no originen nuevos núcleos urbanos. Y ese va a ser un límite dentro del proyecto de ley, que ya está contemplado en el inciso
quinto y sexto del proyecto, porque justamente de lo que estamos hablando es una excepción dentro de la norma, que a nuestro juicio puede, por supuesto, perfeccionarse y mejorarse con la inserción que señala el diputado Coloma. Diputada Laura, tiene la palabra. Gracias, presidente. Quizás podría ser más esclarecedor si tuviéramos alguna cifra, porque esto ya estaba considerado en el texto legal vigente, la construcción, ¿cierto? Permitir subdividir o lotear para viviendas sociales. Entonces, no sé si tienen alguna cifra de cuántos conjuntos habitacionales de viviendas sociales se han construido, no sé, por ejemplo, en los últimos 5 años. Creo que sería una cifra bastante esclarecedora. Don Pablo, no sé si tiene... Presidente. Sí, adelante. Sí, solo recordar que en la sesión anterior se solicitó por oficio esta información al Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Vivienda elaboró la respuesta. Debe estar llegando en este minuto, pero ahí está el número, el déficit cuantitativo, el déficit cualitativo y las acciones desplegadas para eso, y en particular cómo se refiere al subsidio de habitabilidad rural, que fue el que se expuso la semana pasada aquí mismo. Diputada Nayan, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. 2 cosas. La primera, usted me va a disculpar, pero yo, después de todo lo que he visto respecto, por ejemplo, de las platas de que la Dirección de Presupuestos le ha rebajado a Carabineros y a la PDI, a pesar de tener un protocolo firmado para no hacerlo, pero que por rebote, parece que tenemos un equipo de basquetbolistas en el equipo de Hacienda, por rebote de las platas del Ministerio de Interior le rebajaron a Carabineros y a la PDI. Me van a disculpar, pero yo no creo en nada que yo no vea como Santo Tomás. Y entonces me llama la atención profundamente que ante la explicación del caballero que explica tan bien, que nunca me acuerdo el nombre, pero que explica tan bien, don Pablo, que cambiaron acá de viviendas sociales, lo cambiaron a viviendas de interés público, y don Pablo explicó claramente que esto de viviendas de interés público, que en el gobierno Piñera, que tucutú, que tacatá, pero raya para la suma, podían ser de acuerdo al decreto 10, que efectivamente resguardaban lo que pedía la diputada Nullao en términos de que fueran personas del lugar, pero que también podían ser bajo otro, pero que normalmente se hacían por el decreto ley, pero que también podía ser por otro. O sea, eventualmente, no sé, pues en mi zona, en mi región, por ejemplo, de la Araucanía, podría haber un comité de vivienda que es de Purén, que no tiene terreno en Purén, y que va entonces a usar sus subsidios para comprar un terreno que está en, tengo idea, Angol, por decir algo. Podría pasar. Y a mí no me parece. Porque entonces yo creo que este término de viviendas de interés público, de acuerdo a lo explicado por don Pablo, amplifica un poquito el riesgo. Y la verdad que con un gobierno que no ha cumplido ni siquiera con compromisos firmados como fueron el de presupuesto, yo creo que hay que tratar de correr los menos riesgos posibles. Entonces, efectivamente acá, como Santo Tomás ver para creer, esto de viviendas de interés público amplifica un posible problema. Porque ¿qué pasa si en vez de usarse el decreto 10 para la construcción de viviendas sociales, que permite que sean gente del lugar, o milagro se ocupa alguna de las otras acepciones, por así decirlo, de la palabra esta del término viviendas de interés público? Lo encuentro un poquito arriesgado. Y en segundo lugar, presidente, me parece que el informe al cual hace referencia la diputada Laura es absolutamente fundamental para tomar una decisión respecto de esto que estamos votando. Y por lo menos yo creo que yo al menos no estoy en condiciones de votar esto mientras no tenga a la vista el informe de vivienda solicitado que no nos ha llegado. Gracias, presidente, que fue un acuerdo de la comisión por lo demás. Respecto de ese informe, ¿habrá la posibilidad de que pueda llegar a la comisión así en...? Es que eso nos interesa para darle claridad. Sí, adelante. Solo don Pablo. recordar que yo no soy del Ministerio de Vivienda técnicamente, sino que soy de la Comisit, que es intersectorial. Pero sí tengo conocimiento del informe que se está entregando,
en donde aparecen los subsidios que se entregan en los últimos años, el ritmo en que va esa construcción, cuánto de eso se ha construido, la cantidad, el déficit que hay en cada una de las regiones, y ese régimen cómo está absorbido por los proyectos que ya están en construcción, etcétera. Están las obras por iniciar, las obras que están en ejecución, las obras terminadas, el promedio de años de espera, etcétera. Entonces, yo no estoy autorizado a entregar esto hoy día porque está en borrador y yo no soy MIMBU, pero la información está ahí y créame que, señor presidente, que realmente el problema de fondo de este proyecto de ley no está aquí. Don Pablo, haga el esfuerzo de que llegue y nosotros nos vamos a poner nos vamos a tener nos vamos a cuestionar lo que usted nos pueda señalar, porque presumimos la buena fe. Catalina Núñez tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, señalar que, de acuerdo a lo señalado por MIMBU la semana pasada, el déficit aproximado era de 40.000 viviendas, que se subsanaban en un promedio anual de 4.000 y que se proyectaba en un periodo de 10 años este déficit. De allí a que lo que señala Pablo es que sería imposible que la situación reventara, que es lo que estamos señalando en la comisión, en un periodo tan acotado. Por otro lado, lo que cabe recordar de este artículo, de este literal, es que en principio no es una indicación, sino que se mantiene de lo que ya estaba en la actual Ley General de Urbanismo y Construcción. En ese sentido, recordarles también que no se tocó ese articulado sin perjuicio de que el uso del lenguaje correcto actual a la fecha en la legislación vigente son interés público. Sin perjuicio de aquello, como Ejecutivo y como bien señala el diputado Coloma, como señala la diputada Navellán, no hay problema en retroceder al lenguaje que se utiliza y que no se ha modificado la ley sin perjuicio de la vigencia del artículo 27 que está dentro de la ley. ¿Puede cambiar interés público por vivienda social? Sí, puede hacerse. No hay ningún problema. El objetivo de este artículo más bien es despejar las dudas que se puedan tener respecto de los límites para la construcción anterior aprobación de las subdivisiones. Que ofrecía la palabra, no sé si la información, yo sé que don Pablo estaba apagando. Don René Alinco tiene la palabra, mientras llega la información que viene en Casablanca. Yo recuerdo que la primera sesión que tuvimos sobre este proyecto, acá se plantearon algunas cosas más o menos de principio. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como Comisión de Agricultura? Yo pienso que la esencia de nuestra comisión es justamente cómo se fortalece la agricultura en Chile, la ganadería, todo lo relacionado con el campo, cómo se protegen las mejores tierras productivas de nuestro país. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Entonces me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, que se pueda construir, y si me equivoco me corrigen por favor, porque para que me aclare bien la película la experta. Cuando se usa la palabra excepcionalidades, y esas excepcionalidades después se transforman en cosas pero cotidianas. No como la famosa situación de la Araucanía, que al final la excepción. Claro. Y eso me preocupa porque usando ese término, o manejando ese término, o mal usando ese término, las excepcionalidades, cualquiera podría construir. Después plantea don Pablo, ¿cierto? Don Pablo plantea aquí, en una parte, y eso no entendí bien yo, de que cualquiera puede construir siendo oriundo del sector, o siendo del sector, algo así se planteó. Pero también ahí se puede jugar porque lo vemos en el mundo de los candidatos a cargos políticos. Usted llega hoy día y ya mañana puede ser candidato cuando le piden la residencia. Y usted llega hoy día y mañana ya puede ser candidato porque va a la Junta de Vecinos o antes a Carabineros y le dan un certificado de residencia. Y ya era candidato y era residente del sector. En la ICN es pan de cada día, sobre todas las elecciones. Entonces, me preocupa ese tipo de cosas. Y lo otro es los intereses públicos.
O sea, los que yo hoy día, yo no estoy en contra de construir viviendas sociales, para nada. Para nada. Pero, ¿quiénes son los que construyen? ¿O qué tipo, qué gente a ver, de nuestra sociedad es la que construyen en sectores rurales? No son los de 40 puntos. Es otro nivel de gente. Tampoco estoy en contra de que construyan. Si les digo, ¿cómo logramos nosotros conjugar? Porque yo estoy viendo acá que el poder de las empresas, de las inmobiliarias, está ya influyendo en nuestro proyecto. En forma, va para allá. Porque hoy día estamos hablando cómo construir y no se plantea acá la esencia, que es cómo proteger las mejores tierras de Chile. Insisto, yo no soy latifundista, no tengo extensiones de terreno, no estoy en el negocio de la agricultura ni la ganadería, pero yo veo, yo me compro el discurso que tenía el ex ministro de Agricultura, señor Walker, en el gobierno de don Sebastián Piñera, que es proteger y ayudar y fortalecer, fomentar la agricultura familiar campesina para llegar algún día a ser un país autónomo en cuanto a lo alimentario. Que eso sí que para mí es un interés público. O sea, si nosotros lográramos en un par de años, 10 años, no sé cuánto, lograr ser un país autónomo en cuanto a lo alimentario o aumentar nuestra capacidad de autonomía, sería grandioso para los chilenos y para todos. Sin desconocer que las viviendas públicas, que las viviendas de interés público y las viviendas sociales fundamentalmente son necesarias, pero insisto, yo no me imagino que un grupo de personas, un comité de vivienda, 60 personas, 2 hectáreas, con 40 puntos van a construir, no sé... 60 casas, 4 por casa. Hay un programa, el DFD10, pero son excepcionalidades. Pero ese sí son excepcionalidades porque hay que tener cualquier requisito. Entonces aquí nosotros estamos abriendo la parte sin ni una cápite que diga, bueno, ¿y cómo vamos a proteger? Van a construir, no sé, un villorrio o un condominio en un lugar full productivo. Y eso me preocupa. No sé, ya se siembran papas, palta, o bueno, paltas no, pero productos cereales, por ejemplo. No, claro, no, las paltas ya las tienen acá un ex ministro del Interior, en el fondo del Toro. Entonces, eso es lo que me preocupa, presidente. No es que esté en contra de eso, sino lo esencial de esta comisión aquí termino es proteger la tierra productiva. Eso. Ministro, me pidió la palabra. Presidente, el señor Piña expuso la sesión pasada, los datos corroboran lo mismo, en torno al 11% del déficit habitacional del país es la vivienda rural. Estamos hablando de cifras cercanas a las 50.000 viviendas. Este año, el año que pasó, perdón, estamos hablando de un número acotado, en torno a las 160 subdivisiones. Recordemos que él explicó que está este tope de 60 viviendas, pero que el promedio se sitúa en torno a 30, y como dice el proyecto, de manera explícita, de que tiene que tener todos los permisos de vivienda, también eso incluye los permisos del municipio. Y el municipio tiene que corroborar que la mayoría de las personas son quienes habitan en el lugar. Recordemos que con acuerdo que ustedes votaron favorablemente la ley de emergencia habitacional, con el alza de los costos de construcción, se tuvo que mejorar, en estos acuerdos con la Cámara Chilena de Construcción, etcétera, se tuvo que mejorar los precios y actualizar los costos de la vivienda, ya a propósito de que ha habido, felizmente, somos testigos de aquello, un mejoramiento de los conjuntos de vivienda rural. Yo la invito, por cierto, presidente, hay un caso emblemático, por ejemplo, en Pichidegua, Pataya,
Patagua Orilla respecto a Patagua Cerro, porque Patagua Cerro queda con cajones, Patagua Orilla va quedando con el camino circunvalar, que pueden tener mejores estándares, con equipamiento, con placitas, pero precisamente es distinto a lo que ocurre, no digo que en todas las parcelaciones, pero en muchas parcelaciones estos terrenos, las casas tienen pandereta bulldozer al menos, tienen cierre para los animales, tienen donde depositar la basura, tienen equipamiento básico, tienen pasaje, tienen agua potable, son la posibilidad que tenemos de habitar. Recordemos la crisis que tiene la agricultura en todo el mundo, que es cómo retener la gente en el campo. Y lo más importante, esto es solidaridad estructural con las 3 regiones más pobres del país en ingresos. Las 3 regiones que tienen más estos subsidios, al mirar ahí los últimos años, son por lejos la primera, en la región de la Araucanía, con 13.000 subsidios. Luego el Maule con 8.000 y Ñuble con 7.000. Ñuble es la región del país con menos ingresos per cápita, luego viene la Araucanía, luego viene el Maule, Biobío está en 4º lugar, ha mejorado Biobío respecto a otras regiones. En síntesis, esto no es invasión, esto requiere el permiso del municipio respectivo, donde permite además que los municipios puedan ser proactivos, y esto, si no damos esta posibilidad, como por su primer presidente, creo que lo ha expresado muy bien el diputado Coloma, estamos cerrando porque cuesta como tiene menos rentabilidad que un gran barrio en una ciudad o en una localidad, cuesta conseguir los subsidios rurales por razones por lo que fuere. Me costó estar encima de, a lo mejor por su intermedio presidente, la diputada Weiser sabe de aquello, lo que costó generar un conjunto de vivienda rural en el Alto Biobío, en la zona pehuenche, porque nos interesaban las consultoras, ¿no? Y por tanto allí es muy importante tener esta puerta, o si no se encarece todo y se hace imposible el hábitat rural. Ya, se somete a votación la indicación propuesta por con la modificación, ¿no es cierto?, del para. Lo voy a leer en los términos que sí, quedado sí, claro. sí. Subdividir. No, a ver. El señor Piña expuso ayer en la sesión pasada latamente el tema. ¿Cómo? La presentación estuvo acá. Estamos viendo un documento, lo pedimos por oficio, por acuerdo de esta comisión, presidente. Pero me parece el colmo que estemos sometiendo votación sin tener el documento a la vez. Eso no impide que no se pueda votar. El documento puede quedar acá. ¿Sí? Lo que usted tiene es un borrador, no es el documento original que usted mismo lo dijo. Primera versión, ¿y cómo se va a votar? A ver, evitemos los diálogos. Ayer expuso la semana pasada el señor Piña latamente respecto al tema, que no era muy claro, digamos, las cosas por su nombre, eso sí, pero que expuso y hoy día está ratificado por el propio ministro de la exposición. Ya sometamos a votación. ¿Me permite, presidente? Sí, pero estamos en votación. Ya estamos, pero yo llamé a votación. Estamos en votación. La palabra antes que llame a votación. Yo llamé a votación ya. No, Sí, pero hay... Intervenga, pero ya se llamé a votación y tenemos que votar. Para votar, señor presidente, para votar, nosotros, la comisión pidió un documento. Y ese documento todavía no llega. Nadie desconoce que ese documento, el mismo señor Pablo ahí reconoció que el documento está, pero está un bosquejo, un borrador. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que aparezca el documento oficial para saber de qué se trata. ¿Cómo vamos a votar sin saber?
A ver, usted, o sea, lo que se puso acá y quedó en acta y que es parte de la historia fidedigna de la ley, no es, es lo mismo. No, pero ¿qué me después? Acaba de terminar la sesión. No, está llamado a votación ya. Está votada a votación. Son las 16:59 de la hora, presidente. Ya se llama a votación. No, mala pata, pero ya se terminó. No, a ver, ocupemos las palabras que corresponde. Yo le di excepcionalmente la palabra al diputado Alinco. Usted se apuró, apretó la ahí, Coloma lo pidió y No, ya, se somete a votación. No terminó. Entonces, en votación la letra D. La llamo al orden, diputada Navellán. En votación. Y no se puede interrumpir por el término de la sesión. No, está llamado a votación, dijo en votación. Cuando el Punto. dice en votación, se vota. Es la norma y el reglamento. Entonces, Ya. en votación la letra D, propuesta para el artículo 55, en indicación de las diputadas Veloso y el diputado Bugueño. Subdividir o lotear para construir viviendas de interés público ejecutadas con cargo del subsidio del Ministerio de Vivienda, sujeto a los límites del cumplimiento de los requisitos vigentes para tales obras. Diputado Alinco. Estoy pidiendo su voto. Contra. En contra. Diputado Bugueño. A favor. Diputado Coloma. Diputado Jürgensen. En contra. Diputada Laura. En contra. Diputada Riquelme. Diputado Moreno. En contra. Diputada Navellán. En contra. Diputada Nullao. Diputado Rosas. Diputada Veloso. A favor. Diputada Valls. En contra. Presidente. A favor. 6 votos a favor, 6 en contra, una abstención que rechaza entonces la indicación. Y queda después votar la letra de original del proyecto, que ya no alcanzamos en esta sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.